Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, también videocast, El Envés de la Página. Y ya tenemos preparado al otro lado de la línea cibernética a nuestro invitado de hoy, que está en Sevilla, en Andalucía, en el sur de España, poeta sevillano perteneciente al llamado grupo Númenor, por el título de la revista alrededor de la cual se reunieron estos escritores. Es un hombre que ha escrito también crítica literaria y prosa, pero yo lo conozco sobre todo por poemarios como Tierra Firme o La Ciudad Dormida, y en especial los que traigo hoy aquí, que tengo encima de la mesa, Tibidabo 10 y Orden de Alejamiento, de 2018 y 2022 respectivamente. Compartimos interés por la música también, la música de los Beatles en particular, y en este sentido él ha integrado, por ejemplo, el grupo Los Escarabajos, con el que llegó a tocar en The Cavern en Liverpool, y hoy continúa muy activo en la música a través de diversos proyectos que son muy interesantes, y está ahí al otro lado de la línea cibernética. Jesús Beades, Jesús, bienvenido a esta nueva edición del En vez de la Página. Bien hallado, Antón. Muchas gracias por invitarme. Es un placer conversar contigo. Tenía muchísimas ganas de conversar contigo y por fin ha llegado el momento. Y tengo una curiosidad. ¿Ese ejemplar que tienes de Tibidabo 10 tiene Sí, solapas? no, no tiene solapas porque es un ejemplar que se De Amazon. imprimió en los Estados Unidos. Claro, mi primo se buscó uno así, mi primo el que vivía en Los Ángeles, porque las ediciones de aquí sí tienen solapa. Y yo me he quedado sin ejemplares. Y entonces estoy preocupado de cuando yo compré algunos para conservarlos, comprar los que tenían solapa. Que supongo que si los compro aquí, imagino que se imprimirán con solapas. Pero eso creo que porque lo hace Amazon directamente. Sí, creo que es Sí, la manera en la que yo lo conseguí fue a través de Amazon precisamente, sí, y vi que es un libro que se imprimió aquí en los Estados Unidos, y gracias a eso pues he tenido la posibilidad de encontrarlo. claro. Este es de Visor y sí que es la edición Sí, la de original visor, con la única. solapas Sí, y sí, todo sí. de orden de alejamiento. Jesús, tú eres sevillano, y para comenzar me gustaría saber cuáles son tus primeros recuerdos, qué recuerdas de tu infancia, pues en Sevilla, y en Bueno, las que se yo- haya desarrollado. mi primer recuerdo de infancia en Sevilla, bueno, algunos hay de cuando estaba en la guardería, en el muy remoto, en una guardería que había al lado de una parroquia, al lado de mi casa, y lo recuerdo. Yo tengo recuerdos confusos, pero fotográficos o videográficos, fragmentarios, pero realmente mi infancia hasta los 8 años estuve casi todo el tiempo en Cataluña. Estuve 3 años en un pueblo de Tarragona y otros 3 años en Barcelona, por el trabajo de mi padre, ¿no? Que primero era en una central nuclear, pero luego entró en la Renfe, en los trenes, era ferroviario, y entonces al principio estuvo en Barcelona, y entonces estuvimos en Barcelona. Yo tengo muchos recuerdos de chico en Barcelona. Y ya a partir de los 8 años, asentado en Sevilla, pues tengo muchos recuerdos de barrio, de cualquier niño de barrio de entonces, cuando no existía internet, ni móviles, ni ordenadores en las casas, y lo que se hacía era bajar a la calle después de merendar, ver unos dibujos animados en la tele a las 6 de la tarde y luego bajar a la calle a lo que fuera, sin que nuestras madres supieran dónde estábamos, hasta la hora de cenar. Pues, a corretear por ahí, a subirme a sitios, a pegarme con gente, a lo que se hacía normalmente. O sea que yo he tenido más recuerdos de infancia cuando he sido más mayor. Al principio yo cuando empecé a escribir poesía, sobre todo el caldo de cultivo de mi sentimentalidad, de mis nostalgias, estaba entonces radicado en la adolescencia, que era muy cercana, que me parecía insondable, aunque hubiera sido un periodo de tiempo muy corto, pero no era yo entonces un poeta de infancia, era un poeta de adolescencia, de la exaltación de la amistad en ciertos momentos, con un grupo de amigos, de los amoríos primeros eh, desgarradores, inolvidables y ya olvidados, ¿no? Como diría Borges. Y ya cuando
bueno, cuando tuve mis hijos y cuando ya fui más mayor, cuando ya fui adulto, empecé a recuperar la infancia y símbolos que nos han definido como generación a los criados en los 80, símbolos estéticos, películas, música, eh, objetos, una serie de cosas que conforman una nostalgia que se ha luego explotado mucho comercialmente. Ahí está Stranger Things, que es el sumum de la explotación de la nostalgia hasta el límite, ¿no? De lo comercial. Y todos los remakes horribles que se hacen ahora de películas de los 80. Algunos no tan horribles, pero bueno, en general es una forma de ganar dinero sacándonos de los bolsillos a los que ahora tenemos nóminas y entonces éramos niños. Entonces, yo de mayor sí he recuperado recuerdos. Los recuerdos son mentirosos, los recuerdos no son documentos de la realidad extraídos como tal, son otra cosa. Los recuerdos son, en el fondo, yo creo que los recuerdos son algo que no tiene tanto que ver con la realidad ocurrida, tienen más que ver con la plenitud anhelada, Ujú, añorada. Son un fenómeno espiritual. En eso yo soy neoplatónico y pienso que decía Cintio Vitier, el poeta cubano, que tiene un libro que se llama Poética muy interesante, que los recuerdos son como heraldos, como mensajeros, que traen un mensaje, cuando lo traen, ellos son prescindibles. ¿Ese mensaje que traen cuál es? Es misterioso. Chesterton diría, sí, vale, Stevenson veneraba la patria, la infancia como patria, porque consideramos que todo lo bueno de la existencia está resumido de algún modo en la infancia. ¿Pero por qué? ujú. La pregunta de oro es decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Y eso nos lleva a preguntas, a terrenos religiosos o cuanto menos filosóficos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida diciendo que la vida es una mierda, pero en realidad la actitud que tenemos, no los poetas, los seres humanos en general, es como si fuéramos huéspedes de un hotel y que nos estuviéramos quejando porque el hotel no se corresponde con el folleto publicitario. El problema es que ese folleto publicitario, ¿dónde nos lo han dado? Si no conocíamos otra vida que esta y nunca se nos dio un tráiler. Sin embargo, la insatisfacción, que las cosas no sean como uno en el fondo desea, ¿y qué desea uno? No tiene uno ninguna idea. Y sin embargo, sí sabe que no es lo que uno querría. De esa insatisfacción creo yo que nace la poesía, las artes en general, pero la poesía moderna en particular. Y aunque hable de amoríos, o hable de la muerte, o hable de amistad, o hable del paisaje, nace de una insatisfacción. Incluso la poesía celebrativa, no elegíaca, tiene un puntito de misterio. La mejor poesía celebrativa tiene un puntito de misterio y decir, bueno, ¿y todo esto por qué no me llena del todo? ¿Y, y, y por qué estoy siempre esperando algo más? Al menos así creo yo que me ocurre a mí con la poesía y con la literatura en general. Yo acabo de terminar mi segunda novela, pero como no ha sido publicada, nadie me presenta como el escritor Jesús Beade, que es lo que le pasa a todos los escritores cuando lo primero que publicaron es poesía, que para siempre serán el poeta Jesús Beade. Decía Felipe Benítez Reyes, gran escritor andaluz también, decía, es común leer el siguiente titular. El poeta Felipe Benítez Reyes publica su séptima novela. Entonces, porque eso te etiqueta para siempre. Pero yo creo que en la literatura en general y en la poesía en particular nace de una carencia. Los recuerdos remueven esa carencia. Los recuerdos siempre son agridulces. Y no creo que sea porque añoramos estar allí. Seguramente yo no era tan feliz como mis recuerdos me intentan convencer cuando yo estaba allí. Allí yo estaba deseando algo en el futuro. Y aquí estoy en el futuro. Entonces, y sin embargo, por qué nos produce ese encanto ese embeleso de remembranza cuando estás recordando cosas de la infancia o amoríos pasados, Ujú. ese tipo de cosas?
Hay películas que eso lo muestra muy bien. En Regreso al futuro Mm, lo demuestra bien, aunque realmente Regreso al futuro, más que de los sentimientos, va de las consecuencias, de las mm, acciones. O mm, sea, de cómo las vidas se construyen de una manera que cada acción da lugar a una reacción y así mm, sucesivamente. Pero cuando los espectadores cuando lo vemos sentimos nostalgia. Y lo curioso es que un niño de los 80 sentía nostalgia viendo cómo uno viajaba a los años 50 que uno no conoce, mm, uno no ha vivido. Y le pasa a mi hijo Nicolás, el pequeño, flipa con Regreso al Futuro y con todo lo ochentero en general, porque ha recibido ese valor estético de la nostalgia que nos han vendido comercialmente mm, y a él le conmueve también. Y sin embargo, él no ha vivido los 80. Es curioso, mm, es curioso ese juego de espejos. eh, y a mí me pasaba con la música de mis padres, con la música de los años 70 y 60 y también 80, pero que yo escuchaba de chico me producía unas nostalgias de algo de una época inmediatamente anterior que yo no había vivido. mm. Entonces, esto tiene algo que creo que es muy profundo, que creo que va a una veta muy profunda del corazón humano, ¿no? Yo me siento muy reconocido en lo que dices porque somos de la misma generación y, bueno, yo te presenté como poeta porque los libros a los que he tenido acceso tuyos son de poesía. Entonces, Y yo yo, encantado, porque además yo, son la mayoría, o sea que encantado. yo conozco sobre todo tu poesía, pero y entonces en tu poesía yo sí que veo todo esto que estás comentando, esa idea de la nostalgia, el deseo eh, y el recuerdo y muchas otras cuestiones. Y has mencionado la música y en ese sentido, Jesús, mm, ¿en qué sentidos piensas que la música influye o está presente en tu poesía? La música, la que me he dedicado siempre, de una forma u otra, esto no es nada nuevo, se ha dicho mucho, ¿no? Es el arte más, la forma de arte más universal, porque en principio, aunque eso es muy matizable después, y no es verdad absoluta, sino parcial, pero en principio no requiere una formación previa para apreciarla, ¿no? La poesía sí. En realidad, una buena poesía, no de corte intelectual, sino que sea llana o directa o no tiene por qué ser popular, sino que se entienda, simplemente que se Ujú, entienda. Bien escrita y que suene bien al oído, leída en voz alta, suele gustar a mucha gente que no lee poesía. ujú, La disfrutan, porque el efecto sonoro de la poesía, que es principalmente la poesía es música, con las palabras, y esto es una metáfora, ¿no? Eh, funciona incluso en personas que no han leído poesía. Pero leerla directamente, sin un cierto acostumbramiento y un conocimiento de la poesía, pues muchas cosas se pierden. Con el arte pictórico, pues cuanto más sabes, más aprecias. Aunque cualquiera puede pasmarse mirando las meninas un buen rato o mirando un cuadro de Picasso o lo que sea. Pero es cierto que cuanto más sabes, más aprecias. ujú, Con todas las artes plásticas y no plásticas. Pero con la música hay una escena muy bonita de Shawshank's Redemption, que aquí nadie ha escuchado ese título nunca, porque aquí era Cadena Perpetua, en que el protagonista que, que interpreta a Tim Robbins se mete en un cuarto y pone en el megáfono de la cárcel, y por eso le cae un mes de aislamiento. Pone el micrófono de la megafonía en un disco de Mozart que tenía en la biblioteca que él había conseguido. Y pone un aria en el que cantan dos sopranos, un dúo, y es buenísimo la voz en off de Morgan Freeman diciendo, yo no sé lo que decían esas dos italianas, pero sé que en ese momento todos nos sentimos más libres. Se ve ujú, la cara de todo el mundo extasiado escuchando eso, porque eso no había sonado en la cárcel jamás. Y además esas personas seguramente fuera de la cárcel nunca lo habían escuchado. Es uno de esos ejemplos muy bonitos de ujú, cómo en Pretty Woman pasa también que va Richard Gere con la prostituta, con Julia Roberts a la ópera, y al salir, que ella no quería ir, es un rollo y tal, y al salir una señora encopetada y con perlas le pregunta, ¿qué le ha parecido?
a ella y ella le dice, me he meado en las bragas. Entonces, es, son ejemplos muy bonitos de esto que digo. La música no requiere, por supuesto, cuanto más se sabe y más se estudia, más se puede apreciar y el disfrute tiene otra dimensión, pero es verdad que es la más universal de las artes. Para esto que estábamos hablando de la apertura emocional, de la remembranza, de ese estado indefinido que puede ser nostálgico o ni siquiera nostálgico, sino melancólico. La melancolía es como una nostalgia sin objeto. Es en que se aísla el estado vaporoso, medio triste, medio paralizado del corazón, desligado de un objeto concreto. La nostalgia puede ser nostalgia de algo concreto, de una amistad, de un tiempo, de una experiencia. Pero la melancolía es un estado del alma y yo creo que una enfermedad del alma. O sea, es una dolencia, al menos, ¿no? Eh, obviamente, bueno, obviamente no, todo el que lo ha experimentado sabe que la música es, para eso es el combustible perfecto. Eh, entonces, para mí la música tiene muchísima importancia. Para el poeta es muy frustrante porque jamás la poesía llegará a donde llega la música. Ujú, También es cierto que eso es así, pero la música no es poesía. Hay algo en la poesía que solo da la poesía y que el que lo conoce lo sabe y el que no dice cosas como yo es que la poesía no, que es lo normal hoy día, que la gente se siente culpable de no apreciar la poesía, ujú, como si fuera menos culta o menos tal. No, yo es que poesía no, porque no, es normal, el público, el gran público se ha perdido para la poesía hoy día es cosa de cuatro raros. Entonces se venden muy pocos libros de poesía y casi todos los que leen poesía son gente que escribe también. Es un mundo muy pequeño ya. Pero es verdad que el que lo conoce sabe que la poesía tiene algo mm, muy poderoso, muy íntimo, muy necesario cuando uno la conoce. Pero aún así digo que también como hablando del ejercicio del arte en concreto, por parte de uno, ¿no? Eh, si a mí me dicen que escoja entre la experiencia de escribir un poema o un libro y la experiencia de estar en un escenario tocando, ujú. me quedo con lo segundo. O sea, la experiencia del escenario tocando con público, haciendo música es muy plena. O sea, es muy completa, es física, es psíquica, es artística, es muy grande. Y bueno, los cantautores intentan mezclar las dos cosas Ujú, con desigual éxito. Yo creo que el mejor cantautor español se está despidiendo ahora en los escenarios, que lo vi el otro día en directo en Sevilla, en La Maestranza, que es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un gran ejemplo de un gran poeta de la canción. Eso es, digamos, posiblemente la unión de dos mundos, aunque la canción de autor sea un subgénero para mí de la poesía, que no se puede desligar de la música, pero, pero la música sí es importante para mí siempre, aunque no, aunque a veces ha sido rival en los afectos y en la atención de la literatura. ujú, Son actividades muy diferentes. De hecho, la música es propiamente un ejercicio y una actividad, y la poesía es algo mucho más pasivo, a la espera de ciertas iluminaciones y cierta, lo que la gente llama inspiración, ¿no? Para escribir. Otra cosa es la prosa. Cuando yo he escrito prosa, tanto ensayo como ficción, que tengo ahora inéditos y con intención de publicarlos, un ensayo y un par de novelas, al menos una de ellas está lista. Ahí sí hay un ejercicio de sentarte horas y horas y horas a trabajar, pero no se parece al escenario, porque es un trabajo como bajar a una mina a picar ujú. durante horas. Y a veces hay momentos de exaltación porque uno ve que aquello fluye, uno ve una solución, uno ve un pasaje por delante y aquello fluye, pero en general es que te duele la espalda y los ojos y estar muchas horas y mañana otra vez. Y cuando hablamos de poesía, Jesús, ¿cómo surgen los poemas en tu experiencia? Es decir, ¿de qué manera surgen los poemas? ¿Es algo buscado? ¿Es algo que tiene que ver con la inspiración? ¿Es una mezcla de todo? ¿Cómo escribes un poema, por así decirlo? Yo creo que la primera vez que escribí algo fue una canción, imitando a Bob Dylan, Ujú, con 13 años.
cuando aprendí a tocar la guitarra, gracias a mi padre que tocaba la guitarra, compuse una canción, pero con motivos de Bob Dylan, Ujú, mezclando cosas de Bob Dylan en español. Y después ya, recuerdo haber escrito algo bueno, que propendía a la poesía, pero para mí fue decisivo en el colegio que yo estaba, haciendo la primaria, cuando pasé a la secundaria, un profesor que tuve y que sigue siendo mi amigo, ya jubilado, Fidel Villegas, que es el director de la revista Númenor. Él tenía el don de descubrir aquí y allá las incipientes vocaciones y prestarle un libro, presentarle a un poeta mayor, a otra gente con la que hablar, juntar a la gente entre sí, y que uno leyera cosas, publicarle su poema, aunque no fuera gran cosa, en la revista del colegio, luego Númenor, y eso fue fundamental para mí. Gracias a eso empecé a conocer a algunos poetas españoles, algunos de ellos muy importantes, como Miguel Dors o Eloy Sánchez Rosillo, José Julio Cabanillas, Amalia Bautista, José Mateos, Pedro Sevilla, muchos poetas, Aquilino Duque, Julio Martínez Mesanza, o sea, poetas que a mí me trajeron a la actualidad la poesía que se estaba haciendo, que a mí más me gustaba. Poesía, eso sí, de línea clara casi toda, es decir, comprensible, no poesía galimatías, no poesía jeroglífico, no poesía surreal, sino poesía que se entendía, por exagerarlo mucho, en el sentido en que Luis Alberto de Cuenca habla de la línea clara. Son poemas que se entienden, aunque escritos con una eh, medida, con una técnica clásicas. Casi siempre sin rima, aunque también con rima, pero normalmente en endecasílabos, heptasílabos y alejandrinos. Eso era lo que yo. Eso fue gracias a Fidel Villegas y a los amigos de la revista Númenor, a mis compañeros de la revista, que algunos han publicado mucho luego y han sacado libros, otros no. Y hubo una vez que ya vi claro que yo iba a ser poeta siempre, que aquello me iba a marcar de un modo u otro y que todo lo demás me daba ya más igual. El trabajo, las concreciones de con qué ganarme la vida, ¿no? Eso, hubo un momento que dije, me da igual. ¿Sabes? No me importa. Y la música yo volví a ella después. Siendo ya poeta, de hecho estuve muchos años sin publicar, dedicado solamente a la música, tocando en grupos de versiones, algún grupo de temas propios, pero sobre todo grupos de versiones, con los Beatles y después con grupos de versiones de música ochentera y noventera española. Y sigo tocando con un grupo que se llama Los Pagafantas. ujú. La guitarra eléctrica, toco muchos instrumentos, el banjo, por ejemplo, hay uno ahí, el banjo, el piano, el buzuki irlandés, que me gusta mucho, la armónica, que es lo primero que aprendí de chico, pero sobre todo toco la guitarra eléctrica y canto lo que puedo. Y, Esa, y para ti, Jesús, la poesía parte siempre de tu realidad, de tu experiencia personal. de eso se ha hablado mucho en España con el tema de la poesía de la experiencia, que se catalogó así a un tipo de poesía, por los detractores para decir que es una poesía de anécdota, que no levanta el vuelo y que se queda en lo llano y tal, y por los ejercientes de esa poesía diciendo que, bueno, que toda poesía es de la experiencia. Ese término es antiguo, lo escribió no sé qué tipo hace mucho tiempo. O Ujú. sea, un tipo que creo que era inglés. Yo ya ni me acuerdo. No me acuerdo, pero es un término antiguo que se recuperó en España. Entonces, toda poesía es de la experiencia. Eso significa que lo que escribas sea algo que te ha pasado esa mañana. No sé si no sería William Blake, a lo mejor, No, no, no. William Blake tiene el libro el de libro. Ujú, Cantos de Inocencia y Experiencia, ¿no? ujú, No, es otro tipo, es un teórico. Joaquín Moreno seguramente lo sabe, otro de la revista Númenor, que es profesor aquí de literatura en la facultad, que es buen amigo, lo dijo un día y se me ha olvidado. Eh, claro, yo recuerdo cuando leí por primera vez la poesía de Miguel Dors, que tiene poemas sociales, porque yo insisto en decir que la poesía social no solo es de izquierdas, Miguel Dor ha hecho mucha poesía social y política, porque ha escrito, tiene una sección en un libro que se llama Lecciones de Historia, la larga marcha hacia ninguna parte, donde critica la modernidad y la segunda mitad del siglo XX por un montón de asuntos, desde su propia ideología y su visión del mundo, pues de la guerra, del aborto, del asesinato político, del relativismo filosófico, de un montón de cosas.
Y entonces son poemas que mezclan el coloquialismo, las palabras en otros idiomas, la ironía, escritos todos con una perfecta técnica, y a mí me impresionó mucho ver que aquello tan actual, tan fuerte, con la fuerza que tiene un artículo de opinión bien escrito con el que estás de acuerdo, esa sensación que te transmite de esto es, pero en poesía. Eso yo nunca lo Ujú, había visto. ujú, Y por otro lado, pues mencionaré la poesía de Eloy Sánchez Rosillo, la primera poesía de Eloy Sánchez Rosillo, su libro Elegías, y de repente ver aquella especie de melancolía de la que hablábamos antes, expresada con un verso clásico, bueno, una polimetría de acentuación y medida y ritmo clásico, y una sintaxis muy equilibrada. Eh, esa elegía entre lo de ayer que fue luminoso y lo de hoy menos luminoso, a mí me impresionó mucho y me ayudó a encauzar también ciertos sentimientos típicamente adolescentes de grandes nostalgias, por lo que aquello remoto que ocurrió, y aquello remoto que ocurrió hace 6 meses, ¿no? O ese amor que para siempre me dolerá y que hoy día es una anécdota, pero en su momento era infinito, ¿no? Y eterno. Entonces, esos fueron mis cauces. Y ambos son poetas de la experiencia, si se quiere decir así. Dors escribe mucho de anécdotas de la vida cotidiana e introduce muchas cosas de la actualidad, incluso en sus poemas. Y Eloy Sánchez Rosillo es un poeta más bucólico, del paisaje, del paseo y de la reflexión, pero está hablando de su propia vida como contemplativo, que escribe solo poesía, porque además Eloy casi exclusivamente escribe poesía. Eh, y a mí esas dos influencias, luego la poesía de Julio Martínez Mesanza, en esto era todo lo contrario. Era una persona un poeta que había forjado una estética muy concreta, muy reducida, muy estrecha, si se quiere, de escribir siempre en endecasílabos blancos, rara vez encabalgados, bueno, rara vez en su primer libro, en Europa, luego en las trincheras muy encabalgados, eh, con símbolos de la guerra, de la forja de Europa después del Imperio Romano, eh, a veces son símbolos más oscuros, una torre, la torre y los cerdos, un carro de combate, un puente en el que se atascan unas mulas, y todos son símbolos del alma. Está hablando del alma que fracasa en su voluntad por hacer el bien y que cae en la oscuridad y que continuamente está arrojada bueno, creo que es una poesía estética. Pero a mí me impresionó mucho esa estética tan unitaria y tan solemne. O sea, hay poemas de Mesanza que mis amigos de Númenor y yo no sabemos de memoria. Yo incluso me los quiero tatuar aquí algunos versos. O sea, esos versos de Mesanza que dicen, en un poema sobre la amistad que se llama De Amiquitia, que empieza diciendo, si tuvieras al justo de enemigo, sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso y junto a ti estaré cuando el fracaso, aunque el fraude mi espada no consienta, saquearemos juntos si lo quieres. Entonces, él sigue así, dice, celebraré el primero tu alegría. Entonces, a tu lado en el campo victorioso y junto a ti estaré cuando el fracaso. Tus rivales ya son rivales míos. Mañana el mar inmenso nos espera. Entonces, ese poema a nosotros nos enardecía y me sigue ocurriendo. Y no es un poema de experiencia típico, es una soflama, es, es un juramento. Y ujú, de hecho dice cosas que lógicamente son absurdas y moralmente son perversas. Si tuvieras al justo de enemigo, sería la justicia mi enemigo. Eso es una burrada. Como lo de, aunque mucho la sangre me repugne, saquearemos juntos. Es cierto, pero cualquiera que haya tenido un amigo o dos amigos buenos, lee ese poema y lo entiende. ujú, Porque eso, aunque literalmente no es correcto, el sentimiento sí es correcto. Entonces, eso también fue una tercera pata de otro tipo de poesía que no es ni bucólica, elegíaca, ni de la experiencia cotidiana, ujú, aunque sea trascendida con algunas ideas, sino que era otra cosa, ujú, inimitable, de hecho. Puedes imitar la forma en que hace, y muchos lo hacen, que solo, escribir solo en endecasílabos blancos. Que eso hay que tener mucho arte, porque como te descuides, es un sonsonete insoportable. Y hay gente que nada más que sabe escribir en endecasílabos con el acento en la sexta sílaba y son todos tititín, tititín.
te machaca. Pero que Sanz es capaz de hacerlo, que aquello entra solo, ¿sabes? Igual que hace lo de Sánchez Rodríguez, entra solo. Ujú, En fin, esos son mis comienzos leyendo poesía contemporánea. De ahí fui para atrás. ujú, claro. Hombre, yo había leído ya otros poetas clásicos, y tal, pero realmente el camino bueno, eso lo dice Enrique García Máquez mucho, poeta del puerto de Santa María. Eh, Buenísimo, igual que su hermano Jaime García Máquez, son dos poetas del puerto de Santa María buenísimos, hermanos. Él dice que el camino correcto es ese, del contemporáneo hacia atrás. Ujú. Si yo recuerdo unos versos de Enrique que me gustaron y años después, leyendo el Quijote, me di cuenta que lo había cogido del Quijote, casi literalmente y convertido en un verso. De hecho en alguna ocasión he dado algún curso basado en esa idea, empezar con poemas o con textos más actuales y a partir de eso ir un poco más atrás, porque sobre todo cuando uno trata con estudiantes cuya lengua materna no es el español y están estudiando literatura española, pues les Claro, facilita incluso la comprensión de los textos por cuestiones meramente lingüísticas también, ¿no? claro, Además de eso. es mejor que yo lea en inglés a Paul Auster que me ponga a leer a Chaucer, Claro. a Chaucer, ahora, Aunque sea en traducción al inglés o, actual, o claro. a Shakespeare. Pues mejor que lea a Paul Auster en inglés que a Shakespeare en inglés, porque no me voy a enterar de la mitad del... Eso está claro, está claro. Pero también, al margen del idioma y del, incluso en español, al margen de la lengua, porque es más dificultoso leer el castellano del Ujú. Quijote que una novela actual, según qué novela, claro, pero Claro. que una novela buena actual, eh, aunque es cuestión de oído. O sea, en eso es como escuchar una pieza de órgano de Bach. Si uno no está acostumbrado al principio, aquello es abrumador y una maraña de una textura abrumadora Ujú, a la que hay que hacerse para poder entrar en la música esa. Y luego ya entras y estás escuchando la música, o con el clave, ¿no? Con el Quijote pasa eso. En cuanto ya pillas cuatro giros y cosas que son del castellano de la época, que no es ujú, antiguo, es el primer castellano moderno que hay, hombre, no moderno actual, pero es el primer castellano en la evolución de la lengua, es ujú, un castellano muy moderno. Pero hay expresiones y giros y cosas que no, que si está bien anotada la puedes leer abajo y tal. Cuando ya te metes, pero requiere un esfuerzo de ujú, meterse. Entonces, en ese sentido, para iniciarse, mucho mejor que te entusiasme una novela que lees como quien bebe agua, no, no, no notas esfuerzo. ujú, Con la poesía pasa igual. Yo siempre recomiendo a primeros lectores poetas contemporáneos con poemas muy comprensibles, eh, no muy largos, de un sonido agradable, pero que el lector no se va a dar cuenta si no sabe leerlo en voz alta y con una idea muy sencilla, ¿no? Que hay muchos poemas así. Yo recomiendo mucho la poesía de Amalia Bautista, que tiene un par de libros fabulosos, bueno, tiene muchos, sus libros son muy buenos, pero me gusta mucho su libro Cuéntamelo otra vez y Cárcel de Amor, que creo que fue el primero en el Renacimiento, pero Cuéntamelo otra vez es buenísimo. Y luego tiene varios libros que están muy bien, pero a mí me gustó mucho Cuéntamelo otra vez, que hace más, habla de fábulas, de Caperucita y el Lobo, de Hansel y Gretel, de no sé qué, y, y son, yo creo que es poesía simbolista, o sea, son pequeños símbolos para hablar de cosas del corazón y del alma humana, pero son minimalistas en realidad en su concepción estética, pero gustan a todo el mundo, en mi impresión. Con Miguel Dors pasa también con algunos poemas, porque Dors es muy variado, tiene muchos registros y toca todos los palos, y además es un poeta profesor universitario con una cultura literaria ujú, que mete en su poesía de modo biográfico, pero si no tienes cierta cultura hay cosas que no pillas. Pero Amelio Bautista tiene un poema que se llama Los pies, que dice, mm, qué feos son los pies de todo el mundo, menos los de mis hijas. Qué bonitos son los pies de mis niñas. Eh, Sus dedos, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo dice? No me acuerdo, redondos y menudos tienen la suavidad de los guisantes, o algo así. ujú, Y termina diciendo, los tienen a estrenar y me emociona pensar en cada paso que aún no han dado. ujú, ujú, claro. Eso es la perfección como poesía, Y sobre además todo cuando has sido padre. además de lo Eso es la particular a perfección. lo más general, claro. Y además son endecasílabos que entran solo pensar en cada paso que aún no han dado.
y extiendes la sombra al futuro, el miedo de qué va a ser de mi hijo, ¿no? Yo no lo sé. Y que los ves preciosos porque son de tu hijo, ¿no? Eso, eso para mí es un logro en poesía, es una Mm. maravilla poder hacer algo así. Pasa que cada poeta tiene su poética, sus obsesiones, sus cosas a las que recurre, los motivos de los que surgen. Vamos, yo imagino que me preguntas lo de la poesía de la experiencia por los dos libros que tú has sacado, porque los Sí, dos y de hecho son libros de la experiencia. me gustaría hablar un poco sobre esos dos libros en particular. Uno de ellos es Tibidabo 10 del año 2018 que he conseguido aquí en los Estados Unidos. Cuando uno lee este poema, este libro, perdón, de este poemario, Sí, pero es un libro poema realmente, o sea, es como si fuera un poema largo. sí, efectivamente, de eso quería hablar también. Y me gustaría saber, porque sé que tiene mucho que ver este poemario con el fallecimiento de tu padre, que tenía unos 58 años cuando esto Sí, ocurrió, 58 y me años. gustaría saber, pues, cómo fue la génesis de este libro y cuáles eran esos elementos que te ligaban a tu padre, que te llevan a escribir este poemario. Bueno, a mí me ocurre que cuando, en los años que yo estuve sin publicar, como 13 años, yo de vez en cuando escribía algún poema. Entonces lo fui metiendo en un libro que se ha ido autoantologando, podando y perfeccionando a lo largo de muchísimo tiempo y sigue inédito. Salvo algunos poemas que adelanté en una antología que sacó Númenor, se titula Resumiendo. Resumiéndose. Ahí hay unos inéditos que son de esa compilación. Y eso fue a lo largo de muchos años. Y eso sigue inédito y yo, aunque ya no escribo así, creo que ahora estoy en otra estética, no muy diferente, pero cogí un ritmo a partir del siguiente libro de Orden de Alejamiento, cogí un tono distinto y unas técnicas distintas. Pero aunque no escribo así, es una poesía que quiero que se publique algún día porque, primero, tengo amigos que conocen esos poemas y quieren verlos publicados y les gusta. Y segundo, porque es una parte de mi vida que quiero que quede reflejada en libro. Eh, Sin embargo, llevaba muchísimo tiempo abandonado de la poesía y muere mi padre. Entonces, mi padre muere muy joven de un cáncer y yo quedo devastado y toda, bueno, y mi familia, ¿no? Porque yo me llevaba muy bien con mi padre, iba a decir, éramos muy amigos. Mira que soy yo contrario a eso de ser amigo de tu hijo y tal, como concepto posmoderno guay. Pero es verdad que mi padre y yo nos llevamos 20 años y entonces él tocaba la guitarra, el que me enseñó a tocar la guitarra, y yo he tocado mucho con él la guitarra y la música la he mamado de él y de mi madre. Entonces, Me pasa con el mío también y nos separan casi 30 años. pues eso para mí fue devastador. Entonces yo, durante un año, escribí, después de eso, un par de poemas, largos, retóricos, muy amargos, que están por ahí, los tengo guardados, pero no me convencía nada. Y un día, yo ya he comprobado que en los últimos años, 15 años, los libros me salen del tirón. Me salen libros enteros en muy poco tiempo. Y luego se abre el grifo, hay que aprovechar todo lo que sale y se cierra el grifo. Y este fue un caso. Tirado 10, se abrió el grifo, escribí no sé cuántos poemas, tiré algunos, luego los corregí un poco y en ese momento me dijeron de publicarlo en esta pequeña colección y yo ni me lo pensé, dije, venga, sí, me apetecía, aunque tuviera yo un libro inédito aparte. Y salió. Entonces yo lo escribí del tirón. Entonces, Tibidabo 10 es la dirección de Sevilla de mi padre, donde yo viví 10 años con él, porque mis padres eran separados, entonces yo me fui a vivir con él con 18 años y hasta los 28 estuve viviendo con él. Fueron años precisamente cruciales para mí, eh, el trabar amistad con una serie de gente que habían estudiado en mi colegio, algunos y otros no, poetas, gente de la revista Númenor y tal, y también cruciales en amoríos y todas esas incertidumbres que se da de mi vida, a qué me dedicaré, estudiar, trabajar. Yo no entré en la universidad, sino que empecé a trabajar en cosas y a estudiar otras cosas y luego yo más adelante sí entré en la universidad, pero en esos años yo estuve dando tumbos, entré en la música profesional, me dediqué a tocar. Fueron unos años decisivos, convulsos, muy variados y que yo ya, pues, en un momento dado empecé a recordar con, con nostalgia, con melancolía y el simbolizado en el barrio del Plantinar, en Sevilla, y en el piso de mi padre. Entonces, eh,
Pues esos poemas hablan de, hay poemas que tienen que ver con la infancia, otros no tienen que ver con la infancia, tienen que ver con el duelo, la ausencia, otros tienen que ver con la música, muchos tienen que ver con la música, pero es de los libros que más presencia de narrativa tiene de mi infancia. Están escritos también en metro clásico, pero hay bastantes poemas que riman Ujú. en asonante y también en consonante, en rima consonante, porque hay tres sonetos. De los tres, yo creo que el mejor es uno de ellos, que se llama Nariz y Corazón. Nariz y Corazón. Todo huele a papá, empieza a decir. Así empieza, ¿no? Pues, y luego los otros dos le acompañaron, pero eran, creo que yo, más flojos. Pero bueno, y algunos en verso, en metro blanco, en verso, perdón, en verso blanco, todos son métricos, con un metro a otro, hay algunos de arte menor. Y bueno, cogieron esa estética de una especie de, bueno, intentaron ser no un libro de duelo al padre, que hay varios, desgarrado, declamatorio o retóricos, sino intentó hablar de una manera sencilla, en voz baja. Claro, están escritos un año después. Y yo creo que hasta la fecha era mi mejor libro. Y me quedé muy satisfecho que saliera una pequeña publicación de una colección que no es, digamos, de las más prestigiosas en el mundo de las colecciones de poesía, pero bueno, salió ahí y es verdad que la poesía tiene un aspecto terapéutico y a mí me sirvió echar eso fuera, ¿no? Eso lo echas fuera. Eh, Eso no significa que esa sea la principal virtud de la poesía, porque hay mucha gente echando fuera cosas que es mejor que se las deje en casa. O sea que yo consideraba que tenía valor per se, que le podían servir a alguna gente. Eh, bueno, y así parece ser que ha sido, gente que me ha contado luego, bueno, porque también ha habido duelos, que ha habido cosas que, o sin tener por qué vivir la misma experiencia, pero puede uno ponerse en el lugar de otro, porque todo el mundo tiene o ha tenido padre. Entonces, bueno, salvo el que no lo haya tenido, pero bueno, los menos casos, ¿no? Y para mí fue un libro muy importante, muy importante. Aunque es verdad que su poética es muy clásica, ¿no? A veces narrativa, a veces reflexiva, pero con la mitad de los poemas son rimados, en fin. No hay un gran salto en ningún aspecto, digamos, de la poética, de la técnica o de la forma de expresar o de la concepción de la poesía, ¿no? ¿Te dio la oportunidad de ver a tu padre de una forma diferente, de descubrir algún aspecto que desconocías de tu relación con él, de ti mismo, de su propia personalidad o no? Hombre, yo creo que en el proceso del duelo se atraviesan varias etapas. Una de ellas la primera, creo que es de canonización, en que el muerto de repente es santo, ¿no? Y es la mejor persona que ha existido, y esto es una absoluta desgracia porque es la mejor persona que ha existido. Cuando ya pasan unos años, uno empieza, y uno vive también su propia vida, y uno es padre también, empiezas a ver que, bueno, que tu padre no era perfecto, tu padre tenía un montón de defectos, como todos los seres humanos, que aquello es terrible porque es tu padre, no porque haya sido santo, porque es tu padre, y lo querías mucho y te quería mucho, y ya está. Es cierto que mi padre tenía una virtud. Mi padre era muy divertido, muy juerguista y tocaba la guitarra y era un cachondo. Y le gustaban mucho los bares. Entonces, yo todavía me encuentro gente que cuando se entera que yo soy hijo de mi padre, le cambia la cara, se emociona, se me echan a llorar. Me pasa continuamente. El otro día en un pueblo, en Barbate, en un pueblo de la playa de Cádiz, me quedo tirado con el coche porque se le va la batería. Y yo me acuerdo que mi padre tenía un mecánico de confianza, al que yo también alguna vez llevé el coche. Pero claro, mi padre murió hace 9 años. Entonces yo lo llamo y en cuanto cae en quién soy yo, dice, hombre Jesús, pero Jesús, ¿cómo se portó tu padre conmigo, con mi mujer, con mis hijos? Hombre, espérate ahí que ahora mismo voy. Aparece allí, me Mm. mira aquello, dice, efectivamente está frita, me la arranca, sígueme al taller, me lleva al taller, me cambia la batería que me iba a cobrar
el precio de costo. Pero en el último momento cae todo esto mientras hablábamos de tu padre. Mira, tengo aquí una foto de mi hijo en el AVE con mi padre era ferroviario. Fíjate, no sé qué, porque tu padre tal. Cuando ya me ha puesto la batería, dice, espérate un momento, que tengo yo ahí una batería de un Clio que quité el otro día, que está buena, que está nueva, te la voy a poner esa y te la regalo. Y me quitó la batería y me puso la otra, y yo me fui de ahí con la batería puesta. Y todo por mi padre. ujú, A mí me pasa todavía que me encuentro gente, y me pasa, alguna vez me ha pasado referido a mi abuelo, de gente más mayor que recordaba a mi abuelo, ujú, pero en mismos términos. Pero lo de mi padre es asombroso. Bueno, todo el mundo. De hecho, me abruma porque digo, yo no soy así. Yo, por desgracia, creo que no me recordarán así. Tampoco creo que lo contrario, pero ojalá dejara yo esta huella, porque esto ujú, no sé cómo lo hizo, esto es alucinante. Entonces, es verdad que eso es así. Pero claro, mi padre era un ser humano con sus imperfecciones. Entonces, el proceso de escribir, en realidad, tiene que ver más con uno mismo. O sea, yo estoy escribiendo porque yo estoy así, me encuentro así y tengo que poner en orden un mundo, un mundo que ha desaparecido, que de repente no está y yo no puedo creer cómo puede ser, cómo que no está, dónde está, esto qué coño es, cómo que no está mi padre. Es un modo de seguir hablando con él. ujú, Si yo en un poema le hablo a mi padre, pues todavía estoy hablando con mi padre. Igual que cuando haces oración y puedes hablarle a los difuntos, es algo misterioso. Al menos le puedes hablar a Dios de los difuntos, dirán los protestantes, pero los católicos dirán, no, y a los difuntos también, le puedes pedir cosas. Entonces, bueno, es un mundo que está muy relacionado, porque la poesía está muy relacionada con el mundo religioso. ujú, Es, porque está trascendiendo el tiempo. Tiene un soneto ya muy mayor, Antonio Machado, en que evoca a su padre, que su padre era escritor, folclorista, que publicaba obras con seudónimo y tal, ¿no? Y dice, y dice que el padre se detiene de repente en mitad de una estrofa y levanta la vista y tal. Y acaba diciendo el soneto de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Entonces, eh, bueno, quizás esto lo estoy mezclando con un verso de Borges. Quizás ese verso sea de Borges y los he mezclado. Me da igual, la idea es esa. De ujú, repente se ha abolido el tiempo. De repente mi padre está escribiendo el soneto. ujú, De hecho, dice que el padre, eso sí es cierto, Antonio Machado dice en el soneto que el padre lo ve a él. Lo ve a él en un momento dado, mientras está escribiendo, lo ve en el futuro, ve mi blanca sien, o sea, lo ve a él de mayor, ujú, cosa que no ocurrió nunca. Entonces, ese juego con el tiempo, que es misterioso y que en la poesía ocurre. Yo, una, una idea relacionada para mí, que esta es de índole de orden teológica o religiosa, se supone que en la misa católica, en la Santa Misa, supongo que en algunas de las protestantes también, pero bueno, no lo manejo tanto, mm, aquello que ocurre es una misma cosa, participa de la misma, es la misma naturaleza, es el mismo acto que lo que ocurre en el Gólgota el Viernes Santo, o sea, la muerte en cruz de Cristo, y lo que ocurre en la última cena el jueves por la noche, en la Pascua, que a todo aquello es un mismo orden. Es la, de tal manera que en ese momento se está aboliendo el tiempo, estás viviendo en el orden de la redención, que no tiene tiempo. Y tú estás en una misa ahora, como estaba un padre de la iglesia en el siglo III, en una ciudad de del mundo helénico, cualquiera, o estaba en la Roma imperial, o estaba un visigodo en España, o estaba, o sea, se supone que ahí estás en el mismo rollo, ujú, porque de repente estás fuera del tiempo, estás en otro orden de cosas, ¿no? En el que todo está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, eso es una idea teológica, religiosa. Creo que en la poesía pasa algo así. ujú, Y tú puedes coger un poema de un señor que murió hace 150 años y está ocurriendo ahora, si realmente es bueno y te llega. ujú, Entonces, es una cosa mágica que tiene la poesía y el arte en general y la literatura también en general y la poesía en particular. Está ocurriendo en ese momento. ujú, Entonces, el verso ese sí era de Borges, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Eso es de ujú, Borges. Lo he confundido, lo he metido en el de Machado, pero es que la idea es esa. ujú.
Bueno, Actividad me dio esas alegrías, digamos, o satisfacciones personales, más que nada. No fue un libro que se difundiera mucho ni nada, simplemente, pero me apeteció publicarlo y salió, ¿no? Creo que el siguiente, publicado 4 años después, en 2022, que se llevó el Accessit al premio de poesía Jaime Gil de Viedma, es este libro publicado por Visor, que es el primer libro tuyo que yo realmente leí, que cayó en mis manos, Orden de Alejamiento, del año 2022. Como digo, es un libro que es un poemario que, bueno, tiene ciertos elementos en común, por así decirlo, Yo te con animaría a Actividad traducirlo al 10. inglés, solo por el gusto de ver escrito Restraining eh, Order, Restraining efectivamente. Order en la portada de un libro. Bueno, Me encanta. si alguien lo quisiese publicar, yo me pondría a ello. Ya no lo sé, no lo sé, pero sería genial. Sería genial. Este libro, digo que tiene ciertos elementos en común con Tibidabo 10, Sí, porque pero sí. supongo que surge de una situación bastante diferente y por eso me gustaría saber un poco cuál es la génesis también de este libro. Es parecido porque también es un duelo, pero es otro tipo de duelo, es un duelo amoroso, de una relación mala, una relación que ahora se le llama tóxicas. Ujú, Eh, entonces es un duelo también, es una elaboración de un duelo, en ese sentido es terapéutico para mí. ujú, Ese poema es exageradamente terapéutico para mí porque hay muchos poemas de ese libro que lo escribí el mismo día. O ujú, sea, yo ese libro lo escribí en muy poco tiempo. De hecho, es como un libro, es como un libro poema. Es como un poema unitario entero. Lo que pasa es que le he puesto un título de una sola palabra a cada fragmento, pero se podrían quitar los títulos y poner números, uno, dos, tres, cuatro, y funcionaría. Como si fuesen las típicas secuencias de sonetos, ¿no? Claro, Que se solían escribir. más que Actividad o 10, que sí son poemas sueltos con distintas técnicas, ¿no? Son Ujú, poemas pues de repente unos cuartetos octosílabos por aquí, de repente un soneto por allá, de repente un poema en verso blanco asonantado. Este no, este es un libro todo escrito en metro clásico, pero que está disimulado por la ausencia de puntuación, ujú, que le produce, creo yo, una sensación de ansiedad y de urgencia y de rabia y de desolación buscada, ¿no? De hecho, todo lo que he escrito después de eso lo he seguido haciendo sin signo de puntuación, porque me ha gustado, es una cosa que se ha hecho mucho en la poesía y que yo la vi por primera vez en Miguel Dors, en algunos poemas sueltos que tiene así, y luego la conocí en la obra de José Miguel Ibáñez Langlois, que es un chileno que tiene unos cuantos libros portentosos y utiliza esta técnica de la ausencia de signos de puntuación. Este libro es más unitario estéticamente. Y es todo sobre un mismo tema, que es el duelo amoroso, el, el dolor de ausencia y también el, el arrepentimiento por las cosas mal hechas, el, el despecho, un poco como el Like a Rolling Stone de Bob Dylan, ¿no? ujú. Despecho, anda y vete por ahí. Anda. O sea, es un poco todo eso mezclado. O eso pretendía. Después hay gente que me dice que es más amoroso de lo que creían, ¿no? Que es menos rabioso de lo que creían. Yo no lo sé. Tiene algunos versos muy duros que yo no sé si hoy día escribiría, pero como fue escrito casi en caliente, ese sí fue escrito muy seguido. Ujú, ¿Qué pasa? Que lo escribo, lo presento en un premio, ¡pum! Y me dan el acceso. Y lo publica Visor, que es una colección muy ujú, importante en España. Entonces ha tenido mucho recorrido. También porque el tema es como muy, muy llamativo, ¿no? El título y la descripción que viene en la contraportada y tal, ¿no? Y claro, ahí es cuando dije, este es mi mejor libro, y no por el tema, ¿no? Porque el tratamiento, el uso del verso ujú, atropellado, sin signo de puntuación, con algo de anécdota, pero en que la anécdota no es lo que más pesa en el poema, sino el sentimiento de desolación y de devastación y de desastre y de tal, ¿no? Entonces, ujú. va llevando el libro, el poema a poema hacia el final, sin parar, para respirar. Entonces, a mí, en ese momento dije, oye, esto me animó mucho porque gané el premio, gané unos dineros, se publicó, pude recitar aquí y allá, y además me abrió a mí un camino
poético que me interesó y en el siguiente libro, que ya no es tan unitario, que tengo inédito, pero que habla sobre todo de temas espirituales, de la insatisfacción y de la búsqueda de sentido a la mediana edad, utilizo la misma técnica de la falta de puntuación y de ese tipo de ese tono urgente, ¿no? Ujú. A mí fue muy importante ese libro. En, Y en el libro yo veo que hay mucha importancia también del recuerdo, del desengaño, y una cosa que me gusta mucho del libro son esos juegos constantes que tú haces en este poemario en particular con los opuestos, ¿no? Con ideas opuestas. Hay algunos poemas que están, puedo pensar en uno en particular que está estructurado de esa manera sí, en particular, como las dos sí. caras de la realidad, las dos caras de la Ese poema se relación llama amorosa, Bipolar. Sí. etcétera. Sí, un poco en ese Eso en sentido. realidad es más clásico que un pijama celeste. O sea, Ujú, ujú, el tópico de la amada enemiga está presente en la literatura del Renacimiento a Tutiplén y después. Entonces, eh, es curioso porque ese poema bipolar tiene truco. El ujú, lector podría creer que se está hablando de la otra persona, ujú, pero también podría ser que se estuviera hablando de uno, ujú, que fuera la otra persona la que está hablando. Porque mm, lo doloroso, lo infernal de este tipo de relaciones es el ni contigo ni sin ti. ujú, Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más, que dice Kiko Veneno en una canción. ujú, ujú. Eh, Te parece una persona que te encanta muchísimo y a la vez te irrita o te frustra Y muchísimo. además Eso esas es un infierno. fluctuaciones ocurren en todo tipo de relaciones, no solamente en las relaciones amorosas, pero también en las relaciones amorosas, ¿no? Pero aquí, en este tipo de relaciones, se da de un modo extremísimo, Ujú, hasta el punto de comprometer la salud mental de uno, porque uno está en abruptísimos contrastes. También es la adicción a la adrenalina de los altibajos, ¿no? Entonces, eh, eso hay mucha gente que lo vive. Hoy día hay montones de Instagramers que se dedican solo a eso, a hablar de las relaciones tóxicas. Ahora hay mucho psicólogo naif, amateur dedicado a hablar de relaciones tóxicas del contacto cero. Ese es un título muy bueno para un libro, ujú. Contacto cero, porque está ahora muy de moda y vendría muy bien para un libro de este tipo. Lo que pasa es que a mí ahora ya no estoy en ese punto, no me apetece, pero es verdad que sería un título cojonudo, Contacto cero. Eh, pero bueno, lo podría utilizar, porque contacto cero puede ser contacto cero con muchas cosas. Con muchas cosas, claro, Yo siempre efectivamente. creía que lo que es permanece, que aquello que ha sido es para siempre. Y yo en los últimos años he experimentado pérdidas de gente que creía que iba a estar siempre y ya no están. No porque ya se hayan muerto, sino porque ya han dejado de ser tu amigo o tu amiga o fue tu novia. Y dices, ¿cómo es posible? Y es posible. Incluso es posible que no te duela mucho después, cosa que yo nunca había imaginado que pudiera ocurrir. Y es posible. Ujú. Entonces, a partir de cierta edad, uno empieza a deshojar la agenda y a arrojar lastre. Y hay muchas cosas que ya no son, y muchas sin ningún drama, porque de la vida es así, y otras con conflictos. Y Me se recuerda al va. título de un tema de Bob Wills, el gran cantante de Western Swing, de country, que se llama Time Changes Everything. El tiempo lo cambia todo, ¿no? Entonces uno puede pensar en cierto momento que nada va a cambiar, pero en realidad el tiempo hace que todo cambie en cierto momento, ¿no? De maneras Claro, el inesperadas, además. adolescente con dolor de amor piensa que eso no tiene solución y que mi vida se ha acabado porque esta persona lo era todo para mí y yo ya nunca querré a nadie, nadie me querrá como, nunca jamás experimenté. Y el viejo cínico, que para él puede ser una persona de 40 años, le mira y dice que no, que verás cómo de esto lo mirarás después y te reirás, que no, que verás. Y es verdad, pero hay una incomunicación entre los dos, porque no se puede transmitir eso. Entonces uno ve que nadie se muere por nadie, que la distancia hace mucho. Ujú. Entonces, el contacto cero es un concepto muy interesante que ahora están todo el rato hablando en los reels, en Instagram, toda esta gente que se dedican a eso, ¿no? Hay mucho YouTube sobre eso, muchos vídeos, porque hay mucha gente necesitada de eso, que lo está pasando mal porque tiene ese tipo de relación de contigo ni sin ti. Y es muy horrible, es muy horrible. Sí, sí. Y es, y, y bueno, espero que mi libro le haya
le haya consolado a alguien o le haya servido a alguien, aunque es un libro de poesía, o sea que al fin y al cabo lo que está es buscando la belleza a través de las palabras, sea cual sea el tema. Entonces, en este caso, el tema era ese. Yo lo que digo, bueno, mi penúltimo libro es porque se murió mi padre, el último es porque me salió una novia mala, digo, esperemos que no me tengan que pasar cosas malas para que yo escriba otro libro, ¿no? Entonces, Pero digo, en el caso de este libro, organizaste el orden de los poemas de una manera específica para conseguir un cierto efecto. ¿Cuánta importancia le das a eso cuando escribes un poemario? Porque dices que escribes los poemarios que te salen de una manera pues muy directa, como si el grifo se abriese y tal y cual, pero cuando después el libro llega a manos del lector, ¿ha pasado por qué tipo de proceso de organización? bueno, cuando lo escribes te da igual, aunque a lo mejor si el libro parece que va a ser unitario, que es de un mismo tema, ya piensas en eso, pero en realidad tú estás escribiendo. Después procuras poner como primer poema uno muy bueno y como último poema uno muy bueno. Entonces, yo recuerdo que la chica que trabajó la edición de este libro en Visor, eh, que lo hizo muy bien, me dijo, qué bien están estos dos poemas, uno enfrentado al otro en la página, porque parece que uno contesta al otro, son complementarios. Yo dije, yo no, no tenía la menor idea ni lo he buscado yo, ¿sabes? Eso salió así y tal. Y veía concomitancias y tal. Yo no sé si moví mucho los poemas, no me acuerdo. Por lo menos esas dos o tres de primero, del último, sí. Después ya no recuerdo si moví mucho más. Quizá no porque en el proceso de la escritura los poemas empezaban de un modo muy negro. De hecho hay un poema horrible hablando de la mierda que es todo y tal. Y, y- y hacia el final hay como una especie de apertura a la esperanza. Entonces creo que eso fue orgánico, como se dice ahora. Salió solo, natural. Quizá organicé eso que digo y poco más, a que no le di más vueltas. Bueno, Jesús, sé que te tienes que ir, se quedan muchísimas cosas Sí. en el tintero. Quizá podemos aplazar esto para una segunda conversación en un futuro, pero me gustaría preguntarte dos cosas rápidas antes de que te vayas, porque sé que una de tus obras más recientes, que no he leído por desgracia todavía, que es en prosa, se titula Leer no sirve para nada, y Sí, es una colección de artículos que has sí, escrito y que después has publicado en forma de libro, pero si leer no sí. sirve para nada, ¿para qué piensas que sirve la poesía? ¿O es que es necesario que la poesía tenga que servir para algo desde tu punto de vista? A ver, el título es un clickbait, es totalmente escandaloso, pero no del todo. Los lectores apasionados, en realidad nos molesta que se hable de para qué sirve leer. Ujú. Por eso te lo pregunto, precisamente. Porque es como decir para qué sirve mi abuela, para qué Mm. sirve una puesta de sol, para ¿Por qué qué tiene sirve que ser Bach, utilitario, ¿no? En ese para qué sentido. sirve Bach. No, no, gracias a Dios no sirven para nada. No es algo que yo use para algo. Es algo que en sí mismo tiene un valor que Ujú, enriquece la vida, pero no tiene por qué ser. Sirve para muchas cosas después, porque uno es más culto, uno se expresa mejor, uno entiende muchas cosas, sí, ujú, tiene más cultura, conoce más, es cierto. Se sabe explicar a sí mismo mejor, ujú, pero todo eso son derivadas, todo eso ujú, son bienes colaterales. El lector lee por hambre de belleza y de sentido y busca y lee buscándose. Y lee buscando también la realidad y lee buscando la verdad y la belleza y va buscando y va conociendo formas de expresarse de otras personas. Y tal. Entonces, en ese sentido, leer no sirve para nada, gracias a Dios. No es de esas cosas que hacemos porque nos hacen falta para el currículum o para lo que sea, ¿no? Eh, Paradójicamente, el que se embarca en una tarea por gusto suele aprender mejor y suele ser más eficaz. La gente que estudia inglés porque no tiene más remedio, porque le hace falta para su trabajo, suele aprender mal y poco porque no están ahí. ujú. Pero aquel que le gusta No tiene motivación personal. eh, va aprendiendo solo, a Sí. base o sea, ahí se da esa paradoja de si no buscas la utilidad, la tendrás, Ujú, pero no porque la busques. Es una paradoja, está en el Evangelio. El que busca el reino de Dios y su justicia
todo lo demás se le dará por añadidura. Bueno, Ujú. pues yo, yo no he leído esta novela para después ser más culto y en una conversación poder hablar con una chica muy guapa y camelármela. Que eso también Pero puede ocurrirá, ocurrir, claro. ocurrirá. Pero uno lee la novela porque va a disfrutar como un cochino leyendo la novela. Y punto. Entonces, ese es el sentido del título. Y luego son artículos sobre autores, libros y mi relación personal, biográfica con esos autores y esos libros. Ese es el libro. Pero si leer no sirve para nada, entonces desde tu punto de vista, ¿para qué sirve la poesía? Eso también tiene que ver con la pregunta. Si es que la poesía tiene que servir para algo, o por lo menos para ti personalmente, para qué sirve la poesía? Hombre, la mejor respuesta a eso se la escuché hace un tiempo a este actor al que le tengo un afecto tremendo por cuestiones biográficas mías, Ethan Hawke. Ujú, En mi caso, el afecto es por la trilogía de Richard Linklater, After Sunset, no, After Sunrise, After Sunset y After Midnight. ujú. Una trilogía rodada en tiempo real, con Fí- 17 años de diferencia entre una y la Fíjate última. que me encanta su versión de Hamlet. Hay una versión moderna de Hamlet que hace No la he visto, la Ethan suya. Hawke que está muy bien. Ethan Hawke le preguntan, no me acuerdo de qué, pero él se pone a hablar de esto en una entrevista y dice, la gente no lee poesía, pero luego se le muere alguien o le nace un hijo o se enamora y necesita expresar eso de algún modo o Ujú, ver que está expresado en algún sitio para poder dar cauce a eso. Para eso está la poesía. ujú. Entonces, mira, está muy bien explicado. Sí, sí, Está muy bien explicado. sí, sí, la verdad En, es que en sí. mi experiencia es así. Pues Jesús, para terminar, háblanos de algo en lo que estés trabajando ahora, porque ya has comentado alguna cosa y que tienes alguna novela inédita, algún proyecto en el que estás trabajando. Ya sé que Sí, yo he escrito musicalmente también estás metido en cuestiones, pero desde el muchas punto de cosas, vista sí. literario. Yo he escrito un ensayo que quizá, bueno, reforme, amplíe o no, pero tengo escrito lo central de un ensayo sobre la relación entre el mal y el arte, en concreto el mal y la literatura, que ya hay algunos libros sobre eso, por ahí muy interesantes. Y yo he escrito mi particular visión. Lo escribí porque había un premio de ensayo, lo presenté, no lo gané, aunque quedé finalista, pero Ujú, lo sigo presentando algunos premios a ver si sale, porque la verdad es que me encantaría verlo publicado. Y acabo de terminar una novela que también tengo seguramente que reformar y terminar de ajustar, pero que básicamente está, que es una novela histórica sobre músicos del Renacimiento. Bueno, pues la, la estoy moviendo por ahí, eso ya no se sabe. Ojalá saliera, porque le he dedicado mucho tiempo y muchas ganas y mucho estudio y me lo he pasado muy bien escribiendo. Entonces, esas son las cosas literarias en las que estoy. Tengo poemas, tengo libros inéditos, tengo al menos 2 libros inéditos que están presentados a premios y tal. Y eso es el proyecto. Me encantaría también hacer un canal de YouTube, Instagram, TikTok, toda la pesca, porque yo tengo un podcast que está en Spotify y en todos los sitios de podcast, en Google Quería Podcast, preguntarte ¿no? por eso también, que Que se tienes un llama podcast. Radio Beades, y ahí recito poemas, no míos, sino de otros. Y Ujú, explico cosas o cuento anécdotas. Algunos hay en YouTube, pero muy poquito, pero sobre todo está en Spotify y en los agregadores de podcast. Entonces, había pensado que viendo que hay tanto auge del contenido breve en Instagram y en ese ujú, tipo de redes, hacer un canal, pero claro, no sé si tendré tiempo, hacer un canal en el que yo hable de literatura en ese formato, en vez de en artículos, básicamente es hacer leer no sirve para nada audiovisual y ujú, contar cosas de la literatura, anécdotas, cosas de la vida de escritores, hablar de poemas que me gustan y por qué. Y me gustaría hacerlo. Entonces, es un proyecto literario, pero de ujú. difusión, ¿no? Que me gustaría hacerlo, pero no sé si me alcanzará la vida, porque tengo muchas cosas de este curso que hacer y porque también eso, estoy con la música, con distintos proyectos musicales, en fin. Pero si Dios quiere, se irá haciendo. Pues yo te animo a que lo hagas porque yo inicié el canal en el que ahora estamos conversando, pues para ayudar a mis alumnos de español avanzado, después de tener yo muchos años de experiencia radiofónica y me da la oportunidad de matar ese gusanillo de la radio, que ahora no tengo la posibilidad de hacer radio, y sobre todo de conocer y conversar con personas como tú. Y poco a poco, pues el canal va creciendo, pero lo que más me interesa del canal es la posibilidad que me da
de contactar con personas como tú y poder charlar sobre temas que nos interesan. Así que desde luego te animo a que sigas, o que bueno, que sigas adelante, ¿no? A que te animes a hacerlo. Y bueno, a mí me gusta mucho tu podcast, lo escucho sobre todo en Apple Podcasts, en el teléfono. Y bueno, me parece una idea muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias, yo ojalá pueda y me ponga. Terminamos de esta manera nuestra conversación en el En vez de la página con Jesús Beades, escritor, no solo poeta, sino escritor sevillano. Especialmente hemos hablado de Tibidabo 10 de 2018 y también de Orden de Alejamiento, dos poemarios, este de 2022, y publicado por Visor. Y les animo desde aquí a que se acerquen a la literatura de Jesús Beades. Yo sigo buscando desde aquí, desde los Estados Unidos, sus libros y seguiré leyéndolos. Espero que les haya parecido interesante la conversación y si tienen algún comentario, pues déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y entraremos en conversación acerca de poesía, de literatura, de la obra de Jesús Beades. Muchas gracias, Jesús, por haber Gracias, respondido a Antón. nuestra llamada y siempre que Gracias a quieras, ti. aquí tienes el micrófono abierto para hablar, conversar a través de YouTube en el En vez de la página. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.